Buenas tardes y gracias por acompañarnos una vez más en lo que ya es la cuarta clase de esta sesión de clases de astronomía online que estamos desarrollando en el contexto del proyecto FNDR 2% de Cultura año 2020, Astronomía en tiempos de pandemia, que es ejecutado por la Agrupación Científico-Cultural Licancabur con la colaboración del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Yo creo que ya sabemos en qué estamos, así que no vamos a hacer mayor introducción, vamos a comenzar de inmediato. Pues en la clase anterior habíamos comenzado la revisión del sistema solar, partimos viendo los planetas interiores, alcanzamos a conversar sobre 2 de los 4 planetas interiores. No vamos a ver los 4 porque en realidad el estudio de la Tierra es una disciplina científica en sí misma, pero a veces mencionamos la Tierra como comparación de los otros planetas. Sin embargo, nos vamos a detener un poquito en Marte, que va a ser el tercer planeta que vamos a revisar de los planetas interiores, pero que en distancia al Sol viene a ser, ¿cierto?, el planeta número 4. Ok, y aquí tenemos entonces al planeta Marte. ¿Qué es lo que podemos decir de Marte? Lo primero que podemos observar de Marte es que tiene una topografía que es claramente diferenciada entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Esto que tenemos acá es un mapa topográfico. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Quiere decir que lo que está representado en esta imagen son las alturas del planeta por sobre lo que podemos llamar por ahora el nivel del mar, por ocupar términos familiares a lo que ocupamos acá en la Tierra, pero no olvidemos que no necesariamente en Marte ha habido ningún mar. Entonces, más bien es un nivel arbitrario, al cual le llamamos el nivel cero, y desde ahí podemos tomar alturas por sobre ese nivel cero o por bajo ese nivel cero, y entonces representarlas en un mapa. En esta escala que tenemos aquí, estamos viendo que mientras más caliente parece el color, ¿verdad?, mientras más rojito y después más blanco se va poniendo el tono de la imagen, estamos más hacia arriba, mientras más verdoso, más azulado se ve el tono de la imagen, estamos más hacia abajo. Entonces, claramente, si este mapa es un mapa como los que usamos en la Tierra, que tiene el lado norte arriba, el lado sur abajo, hay una diferenciación que es evidente entre el lado norte y el lado sur. Y acá, más allá de hablar solamente de que hay alturas diferentes entre el lado norte y el lado sur, es de esos momentos donde me encantaría que esta clase fuera un poco más interactiva y yo poder preguntarles cosas, pero bueno, tenemos las limitaciones de la pandemia. Pero si me han seguido lo que hemos estado conversando en las clases anteriores, tal vez ya puedan darse cuenta de que algo especial ocurre en el lado norte del planeta, si no solamente vemos que está más abajo, que la altura es más baja, ¿cierto?, sino que también se ve más liso. Eso es algo que comentamos, por ejemplo, en el caso de Mercurio. Dijimos que algo tenía que haber pasado en Mercurio para que los cráteres que se veían no fueran tan seguidos uno al lado del otro como los vemos en la Luna, por ejemplo. Y entonces suponíamos que había un evento que en algún momento de la historia de Mercurio había hecho que la superficie se alisara y luego, después de que esa superficie se anduvo alisando, volvió a recibir nuevos impactos de cuerpos desde el espacio que le iban dejando estas huellas, estos cráteres. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el caso de Marte? Lo que estamos viendo es ese alisamiento que ocurrió en la parte de arriba del planeta y por lo visto ocurrió en alguna etapa tardía de su historia, de manera que después no volvió a haber impactos de cráteres del espacio, de cuerpos del espacio, perdón. Esto lo que nos permite hacer es ir reduciendo, así más o menos al estilo de Sherlock Holmes, mirando la evidencia que encontramos hoy día, cómo es que fue la historia de estos cuerpos, a pesar de que no tenemos esta máquina del tiempo para volver al pasado y poder observar qué es lo que ocurrió. Pero podemos sacar algunas deducciones suponiendo que los cuerpos del sistema solar en general estaban sometidos todos a las mismas condiciones durante su historia y que entonces tienen una historia aproximadamente común, pero cuando vemos resultados diferentes, quiere decir que ocurrieron algunos procesos diferentes en cada uno de estos cuerpos. Entonces, si todos, por ejemplo, estaban recibiendo un bombardeo del espacio al mismo tiempo,
y algunos tienen cráteres y otros no, como en este caso, quiere decir que este evento, que no sabemos qué fue, pero que alisó la superficie de Marte en algún momento de su historia, ocurrió relativamente tarde, cuando ya no estaban llegando más impactos de cuerpos desde el espacio. ¿Qué es lo que produjo este alisamiento? No tenemos la menor idea, pero por supuesto podemos especular. Una de las especulaciones que podemos hacer es que precisamente haya habido algún tipo de mega impacto con la superficie de Marte, de manera que si seguimos el borde de esto, que lo que separa la parte superior de la parte norte de la parte sur, aproximadamente podríamos decir que quizá a esto lo golpeó un cuerpo muy grande en la parte norte, y esto verde que vemos por aquí es el borde de un cráter gigantesco que está rodeando a toda la parte norte de Marte. Hay gente que también ha supuesto que a lo mejor en el pasado hubo un gigantesco océano en Marte y que lo que estamos viendo acá es la fosa oceánica después de que esa agua, lo que sea, se evaporó. Pero no hay mayor evidencia de eso, así que la verdad no es una hipótesis en que nos vamos a detener mucho. Pero ok, esta entonces es una de las primeras observaciones que podemos hacer en Marte. Es claramente diferenciado el lado norte del lado sur. Una segunda diferenciación entre el lado norte y el lado sur también la tenemos en sus polos. Esto que estamos viendo acá es el polo norte de Marte. Y el polo norte cambia según las estaciones del año de una manera muy característica. Podemos ver que se hace un polo helado gigantesco, bastante grande en realidad, que cuando empezamos a avanzar hacia la estación más cálida, fíjense que se reduce muchísimo de tamaño. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, los polos en Marte están compuestos de una mezcla principalmente de dióxido de carbono congelado y de agua congelada. El dióxido de carbono se evapora con relativa facilidad. Entonces, cuando se comienza a elevar la temperatura, lo que vemos es que se evapora principalmente el dióxido de carbono, y lo que me queda acá sin evaporar es una capa de agua congelada. Agua tal cual como la conocemos en la Tierra. Marte tiene agua. Hay gente que piensa que no tenemos claro si Marte tiene agua o no tiene agua. No, sí sabemos, hace bastante sabemos que Marte tiene agua. La pregunta ha sido si Marte tiene agua líquida. Ese es el detalle que más nos interesaría poder aclarar hoy en día. En el polo sur, en cambio, nos encontramos con una situación un poco distinta, porque el polo sur nunca llega a verse como se ve el polo norte en esta estación cálida. El dióxido de carbono no llega a derretirse completamente, a evaporarse, perdón. De manera que nunca hemos visto el polo sur como un polo desprovisto de dióxido de carbono. Y eso complica mucho para poder decidir si es que en Marte hay suficiente agua congelada también en el polo sur o no. Es complicado visualmente poder hacer la separación, o incluso con algunas otras técnicas astronómicas. ¿Qué más podemos decir de la superficie? Bueno, estábamos hablando de agua hace un momento. Tenemos evidencia bastante clara de que debe haber habido algo que fluyó en la superficie de Marte en el pasado. Y quienes ven este tipo de imágenes de la superficie marciana dicen, pero es que es evidente, o sea, esto tiene que haber sido agua que estuvo corriendo, o algún líquido equivalente al agua, pero como que empezamos a ver el inventario de posibles líquidos y el único que se nos viene a la cabeza es el agua. Esto se parece mucho a los cauces de ríos o a los deltas que tenemos también de ríos en la Tierra. También tenemos, por ejemplo, esta imagen, que es una imagen relativamente reciente, entre los años 1999 y 2005, de un cráter. Ustedes pueden ver que en un planeta donde no hubiera nada ocurriendo, yo debería tener la misma foto a la izquierda y a la derecha, independiente que pase 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, pero acá podemos ver que en 6 años aparece una nueva formación, como un nuevo accidente en el borde de ese cráter, que tiene todo el aspecto de que algo estuvo fluyendo.
quiere decir que hubo algún tipo de lluvia que no observamos, y entonces ahí está una especie de, como de poza de algún líquido de esa lluvia que escurrió por la ladera del cráter. Nada de eso lo hemos visto. Entonces todo esto aún es materia de especulación, y no necesariamente se piensa que formaciones como las que mostramos acá deben haber sido producidas por agua. Eso es súper importante dejarlo claro. A pesar de que digamos, que es evidente, bueno, en ciencia no funcionan así las cosas, necesitamos que cada vez que afirmamos algo tenga como respaldo evidencia muy, pero muy sólida, y tenemos que ser capaces de descartar cualquier alternativa antes de decir que ese resultado, que es el que más quisiéramos encontrar, es lo que en realidad encontramos. Ustedes, yo creo que ya ven que esta es una de las actitudes características de la ciencia, no dejarse llevar tanto por las ganas de que encontremos algo que queremos encontrar, más que por los datos duros que respalden que ese descubrimiento realmente está validado por nuestras observaciones. Y para eso hay que hacer el ejercicio activo de siempre estar buscando alternativas. Entonces, ¿cuál puede ser una alternativa en esta imagen? Una alternativa es que lo que haya fluido acá sea dióxido de carbono en lugar de agua. Y no estamos hablando necesariamente de un evento reciente, puede ser un evento muy antiguo en la historia de Marte, del cual ya no quede más huella que el cauce por donde fluyó ese dióxido de carbono. Hay personas que también han postulado otros mecanismos en los que, según los cuales lo que fluye ni siquiera es un líquido, sino que puede ser material particulado de consistencia líquida, como quien dice, un poco como los aluviones, ¿ya? Donde vemos que lo que fluye es material sólido, ¿verdad? Podría haber sido algún tipo de aluvión, de polvo, ¿ya? Que se haya producido masivamente en la superficie de Marte y pueda dejar caudales parecidos a los que esperaríamos encontrar por agua. Bueno, todo ese tipo de cosas hay que descartarlas, y para ello es que hoy en día tenemos algunos robots, algunas sondas que están explorando Marte, ¿verdad? La última es Perseverancia, con Ingenuity, Ingenio, que el Ingenuity es el helicóptero. Y todos estos últimos robots, sondas que exploran la superficie, han estado equipadas con mucho más que cámaras. O sea, si solamente voy a tomar fotos, con las fotos nada más no logro decidir si es que una roca, por ejemplo, tiene un cierto contenido de algunos compuestos químicos que me delaten la historia antigua del planeta, o que me delaten si hoy tal vez bajo la superficie pueda haber agua que esté capturada, como la forma de permafrost, o alguna otra manera que incluso podría ser nueva, que quizás no conozcamos acá en la Tierra. Entonces, son robots que están equipados con gran cantidad de aparataje científico, incluso con la posibilidad de tomar muestras, de capturar muestras, que en el futuro los seres humanos que viajen al espacio sean capaces de recoger y analizar, teniendo instantáneas de cómo fue la historia pasada del planeta. Antes de ver el último tema de Marte, que es lo de las lunas que tiene, quiero hacer un breve comentario, ya que estamos hablando de la historia de Marte, respecto a una comparación que mencioné en nuestra clase anterior, cuando hablamos de Venus. En Venus hicimos el comentario de que uno de los intereses que tenemos para estudiarlo es que Venus es un caso de planeta en que se produce un efecto invernadero descarrilado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el efecto invernadero, es decir, ese efecto por el cual el calor no puede salir, se va quedando atrapado dentro del planeta, y esa misma producción de calor a veces genera nuevos gases que aumentan el efecto invernadero. Entonces, en el caso de Venus,
a mí se me produjo un caso descontrolado en el cual el calor que estaba reteniendo Venus, por su mayor cercanía al Sol, evaporaba antiguamente el agua que estaba en los océanos de Venus. Suponemos que Venus tenía océanos igual que la Tierra, entonces ese mayor calor llevó el agua al punto de ebullición. La presión finalmente no logró mantener esa agua en estado líquido, el agua se evaporó, el vapor de agua actúa como un gas invernadero, por lo tanto, encerraba todavía más el calor que antes, así que al calor le costaba más salir, y eso hacía que la temperatura aumentara un poco más, etc. Entonces, se volvía un ciclo que finalmente terminó evaporando toda el agua y haciendo que descontroladamente la temperatura en Venus fuera aumentando. Hoy en día la vemos estabilizada porque, bueno, se perdió el agua, hubo finalmente un equilibrio que se logró entre las emisiones de los antiguos volcanes que tenía Venus y la radiación que estaba llegando del Sol. Pero ese entonces es un caso que para nosotros, los seres humanos, es interesante porque nos permite entender mejor las dinámicas de cómo funciona el efecto invernadero y el calentamiento global de un planeta que no sea el nuestro. Entonces, ojalá que nunca nos pase enfrentar una situación así, porque eso terminaría con la vida en la Tierra. Pero para poder hacer ese estudio, qué mejor que ocupar un cuerpo donde eso ya ocurrió. Entonces, así podemos someter a prueba nuestras ideas. En el caso de Marte pasó una situación un poquito distinta, y que tiene en inglés un nombre que es parecido, pero en castellano no sé bien cómo traducirlo. En inglés el efecto invernadero se llama el greenhouse effect, como el efecto greenhouse, como de la casa verde, que eso es el efecto invernadero. En Marte ocurrió lo que se llama el icehouse effect, como el efecto de la casa de hielo. ¿En qué consiste el efecto de la casa de hielo? Bueno, el tema es que Marte tenía en el pasado alguna cantidad de agua, pero tenía el problema de tener una masa bastante más pequeña que la Tierra y que Venus. Eso quiere decir que le costaba retener su agua. Entonces, ¿de qué manera el planeta lograba mantener agua líquida que pudiera eventualmente fluir por la superficie? Lograba eventualmente evaporar un poco de esa agua, de manera que contribuyera a algún efecto invernadero que aumentara la temperatura de la superficie del planeta. Lo hacía porque el dióxido de carbono que estaba en Marte se encontraba como vapor en la atmósfera de Marte, y el dióxido de carbono es un excelente gas invernadero. Entonces, lo que ocurría con esto es que eso permitía mantener la temperatura más elevada que lo que esperaríamos, y eso permitía que el agua, si es que la hubo, pudiera fluir por la superficie. El problema es que la misma agua que fluye se evapora, hace lluvia, y esa lluvia eventualmente barre el dióxido de carbono de la atmósfera. En la Tierra nosotros vemos que eso pasa con nuestro dióxido de carbono, afortunadamente. Si no, sería muy malo que se nos llenara de dióxido de carbono la atmósfera de la Tierra. Entonces lo barre, lo disuelve. Pero en el caso de la Tierra, esto puede eventualmente rellenarse, volverse a liberar ese dióxido de carbono a la atmósfera un poquitito. ¿De qué manera? Por la actividad de los volcanes, por la actividad de las placas tectónicas en la Tierra. Tenemos un planeta geológicamente vivo, entonces eso se vuelve a liberar a la atmósfera, el agua vuelve a precipitarse por la lluvia y la vuelve a retirar en el caso de la Tierra. En el caso de Marte, se acabó la actividad geológica, se acabó el volver a rellenar el dióxido de carbono en la atmósfera, y entonces lo que ocurrió es que el agua terminó de barrer todo el dióxido de carbono de la atmósfera. Eso entonces redujo el efecto invernadero que había allá, y el planeta se me volvió muy helado. Al volverse helado, entonces la posibilidad de que el agua ahora pudiera seguir fluyendo se volvió prácticamente cero. Lo que había de
de gases, yo le dije, Marte tiene una masa más pequeña, y a Marte le costó mucho retener estos gases en su atmósfera, por eso hoy encontramos que tiene una atmósfera muy delgadita. O sea, para los seres humanos es imposible respirar allá, la presión es bajísima, casi como que sentiríamos como que no hay nada de aire en la atmósfera. Y esto hace que entonces es mucho más probable que de haber hielos que pudieran estar mezclados con el polvo de la superficie en Marte, esto eventualmente pase directamente al estado de vapor en lugar de pasar por fases líquidas. Son casos muy extremos que tenemos entre estos dos planetas en el sistema solar. Terminamos con Marte con un comentario sobre sus lunas. Marte tiene 2 lunas, son lunas pequeñas. Se piensa que probablemente sean asteroides capturados, y ustedes pueden fijarse que no tienen una forma muy redonda, una forma bastante irregular, lo cual nos recuerda, ¿cierto?, la definición que dimos la semana pasada de los planetas. Los planetas, una de las características que tenían que tener es que guardaban tanta masa que finalmente esa misma masa hacía una fuerza de gravedad sobre sí misma, y entonces terminaban redondeándose. En este caso, la misma forma ya nos está delatando que no son cuerpos muy masivos. De hecho, son bastante chiquititos en comparación, por ejemplo, con nuestra propia Luna. Pero algo de acá nos interesa quizá comentar para entrar de lleno al tema de hoy, que no son los planetas interiores, que era lo que estábamos viendo la semana pasada, sino los planetas exteriores, es decir, los que están más afuera que el cinturón de asteroides, si miramos el sistema solar desde el Sol, es que podemos hacer una comparación de la cantidad de lunas por cada planeta. Y al hacer eso, entonces, ¿con qué nos encontramos? Con que estos primeros 4 planetas, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, tienen muy poquitas lunas, y también en el caso de Marte, las lunas son especialmente muy pequeñitas. La Tierra tiene una luna que es razonablemente grande en el retrato familiar, digamos, del sistema solar, es una luna que se nota, pero en términos de cantidad de lunas es solamente una. Pero saltamos a los 4 planetas de más abajo, a Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y vemos que inmediatamente los números de lunas cambian bruscamente. Entonces tenemos varias decenas de lunas en cada planeta, el caso máximo siendo Saturno con 82, Júpiter con 79, etc. Entonces esto ya parece decirme, ok, aquí estamos hablando de un conjunto de cuerpos dentro del sistema solar que tienen otras características que son diferentes. Estos 4 primeros veíamos que eran cuerpos pequeños, que eran cuerpos rocosos, ¿verdad? Mientras estos otros, y bueno, y tienen pocas lunas, estos otros cuerpos que están acá son cuerpos de tamaño grande, son cuerpos en general gaseosos, ya vamos a ver un poquito más de su estructura, y podemos ver también que tienen una gran cantidad de lunas. Ya, ok. Para seguir adelante, vamos a hacer un pequeño repaso respecto a los parámetros que caracterizan a los planetas del sistema solar. Y estos no son los únicos parámetros que podríamos escoger, pero digamos, son un set razonable de parámetros. Primera cosa, el periodo y sentido de rotación. A ver si recordamos qué cosa es el periodo y sentido de rotación. Básicamente lo que esto quiere decir es que si yo tengo un planeta, ok, hoy día no funciona así, ahí está. Si yo tengo un planeta, este planeta va a estar girando sobre sí mismo. Vamos a dibujarle un polo. Ya, ok. Vamos a decir que ese es su polo norte, que ese es su polo sur, y este planeta va a estar girando en torno a sí mismo. Entonces, en la medida en que completa una vuelta en torno a sí mismo, podemos decir que el planeta ha completado un día. Ya, eso es el periodo de rotación, es que de una vuelta sobre sí mismo. El sentido de rotación es que puede hacerlo en esta dirección, o puede hacerlo
O sea, en ese sentido o en este otro sentido. En dirección, digamos, de las manecillas del reloj o en dirección contraria a las manecillas del reloj. Ya está. Segundo parámetro, el periodo y sentido de traslación. Este parámetro, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir que si tenemos el Sol y tenemos el planeta girando en torno al Sol, ¿verdad? Entonces tengo, digamos, el planeta está ahí. Entonces, ¿cuánto tiempo se demora en dar una vuelta en torno al Sol? O sea, en hacer esta vuelta completa, decimos que ese va a ser un periodo de traslación. Por supuesto, en principio, podría también hacerlo en el otro sentido, o sea, podría moverse así. Digamos que pueden estar todos los planetas trasladándose en torno al Sol en un sentido y alguno trasladarse en torno al Sol en el otro sentido. Bueno, en nuestro sistema solar por lo menos eso no ocurre, pero demos la libertad de hablar también de un sentido de traslación. Sin embargo, en nuestro sistema solar nos encontramos con que todos están orbitando al Sol en el mismo sentido, pero sí van cambiando sus periodos. O sea, así como nos vamos alejando del Sol, los periodos de traslación van siendo más grandes. Otra característica, la excentricidad de su órbita. ¿Qué era la excentricidad? La excentricidad venía a ser qué tan elíptica es una órbita. O sea, si yo ahora miro la órbita desde arriba, voy a dibujar dos planetas en torno al Sol. Y tengo un planeta que tiene esta órbita y tengo otro planeta que tiene... Ups, tal vez lo voy a hacer un poquito más cerca del Sol a un lado, que tiene esta otra órbita. La de la derecha tiene más pinta de huevito, ¿ok? Y mientras más como huevito es la órbita, decimos que es más elíptica, que más parece como un óvalo, ¿verdad? Ya. Entonces, en términos de excentricidad, vamos diciendo que su excentricidad aumenta cuando tenemos las órbitas más elípticas. ¿Por qué nos importa esto? Porque una de las cosas que va a ocurrir es que el planeta, en el caso de la izquierda, cuando la órbita es más bien circular, se va a mantener siempre a aproximadamente la misma distancia del Sol, independiente del punto de la órbita. Mientras que en el caso de un planeta que esté en una órbita que sea bien elíptica, va a ir cambiando mucho su distancia al Sol entre dos puntos extremos, entre lo que llamábamos el perihelio y lo que llamábamos el afelio. Esto, de todos modos, ya vimos que no importaba mayormente para temas como explicarse las estaciones, o al menos no en la Tierra. Pero en el caso de Marte, por ejemplo, sí tiene una cierta importancia la distancia al Sol, porque como tiene una atmósfera que es muy delgada, entonces no alcanza a retener mucho calor en esa atmósfera, y por lo tanto está muy sujeto a la cantidad de radiación que le llegue de fuera para determinar si es que va a estar caliente o va a estar frío. En el caso de la Tierra también existe una autorregulación por la presencia de agua, por la presencia de los gases de nuestra atmósfera que van guardando calor. ¿Qué otro parámetro tenemos? La inclinación del eje. La inclinación del eje básicamente es que si yo tengo al Sol, aquí, y miro la órbita completamente de lado, de manera que ya no la estoy viendo así, la órbita del planeta en torno al Sol, sino que la estoy viendo así, ¿cierto? A ver déjenme ver si lo puedo hacer un poquitín más derecha. Ya, como así. Entonces lo que está ocurriendo es que el planeta que yo estuviera observando está saliendo de la pantalla, entrando a la pantalla, saliendo de la pantalla, entrando a la pantalla. Entonces, al mirar esto de ese modo, yo puedo ver que un planeta va a tener una cierta inclinación en su rotación, en su eje de rotación, en relación a este plano. O sea, si no tuviera inclinación, lo que estaríamos esperando es ver algo como esto, que sea completamente perpendicular versus perpendicular en relación a este plano de esta órbita.
Pero como está un poco inclinado, entonces lo que encontramos es una situación así. ¿Okay? El planeta está girando en torno a sí mismo, va completando su día y noche, ¿verdad? Dar una vuelta en torno a su eje, ¿ya? Pero eso está inclinado en relación a este plano de su órbita en torno al Sol, ¿verdad? Y eso no es que la otra parte de la órbita ahora apunta en la otra dirección, está apuntando siempre en la misma dirección, pues entonces ahí está apuntando para allá. Eso es lo que hacía que quedaba en distintas partes de la órbita una parte del planeta más expuesto que en otra. Ya. El diámetro, bueno, esto es fácil, ¿verdad? Lo que está queriendo decir es que voy a tener un planeta que va a ser chiquitito y otro planeta que va a ser grande, y a lo que le llamamos diámetro es básicamente al tamaño entre dos extremos. Esto lo denominamos como D mayúscula, a veces lo escriben como D minúscula, da lo mismo. Lo que estamos queriendo decir es que si este es el planeta, entonces, si este se llamaba D1 y este se llamaba D2, entonces en este caso D1 es menor que D2. O sea, en algún planeta que es más chiquitito que un planeta que es más grande. Tan simple como eso. ¿Qué otro parámetro tenemos? La masa. Bueno, súper fácil. Es ahora decir que un planeta también va a tener una masa 1 y otro planeta va a tener una masa 2, ¿ya? Y esas masas no necesariamente van a ser iguales. Pero cuidado, no necesariamente un planeta por ser más chico va a ser el menos masivo. Podría perfectamente ser que sea un planeta muy pequeñito, pero hecho de un material muy, muy pesado. En realidad, nosotros de lo que hablamos es que decimos que el material es más denso. Entonces, por eso agregamos aquí también el parámetro de densidad. Si el planeta es pequeño, pero está hecho de un material muy, muy denso, mientras que tengo otro planeta grande, pero hecho de un material que no sea tan denso, entonces podría eventualmente ser que el planeta pequeño sea más masivo que el planeta más grande. Así que estas cosas siempre hay que analizarlas por separado, porque podríamos encontrarnos en esa situación. Una buena manera de visualizar esto, si es que no tenemos tanta familiaridad con el concepto de densidad, es pensar que yo tenga un planeta que sea como imaginémoslo en términos de cosas que podamos manipular, como un planeta del tamaño de una naranja, un planeta chiquitito, ¿verdad? Y está hecho de acero, y tengo otro planeta también del tamaño de una naranja, ¿ya? Pero está hecho de algodón. Claramente el planeta que está hecho de acero va a pesar más que el planeta que está hecho de algodón. Pero como ambos tienen el tamaño de una naranja, entonces, ¿cómo los diferencio? Yo digo que tengo más cantidad de masa, más cantidad de materia, en el mismo volumen del tamaño de la naranja. Eso se le llama densidad. Decimos que el planeta que está hecho de acero es más denso que el planeta que está hecho de algodón, si es que tienen el mismo tamaño, ¿ok? Entonces, tamaño es una cosa, masa es otra cosa, y la densidad viene a ser una manera en que podemos relacionar la masa con el tamaño que el planeta tenga. Presión. ¿Qué venía a ser la presión? Aquí es difícil dibujarles un monito. Pues, a ver, ¿puedo tratar? Presión, básicamente, si yo tengo, no sé, un planeta, aquí voy a tener que hacerlo a manito nomás. Ya tengo un planeta, tengo otro planeta, acá tengo una persona, acá tengo otra persona, acá tengo una cierta capa de atmósfera. Esto lo podemos hacer con otro color para representar qué es atmósfera. Tengo una cierta capa de atmósfera. Y acá tengo una capa de atmósfera mayor. Entonces esta persona va a sentir que la atmósfera está pesando sobre sus hombros, pero resulta que acá tengo más atmósfera. Entonces va a sentir que el peso de esa atmósfera, de esa capa de gas, es mucho mayor sobre sus hombros. Nosotros en el día a día no sentimos el peso de la atmósfera porque desde que nacimos
crecimos con la costumbre de experimentar el peso de la atmósfera sobre nuestro cuerpo. Así que para nosotros es cómoda la sensación de andar todo el día con la mochila de la atmósfera a cuestas, porque nos acostumbramos desde que nacimos hasta hoy a que esa presión está siempre ahí. Pero una persona que se va a un medio, a una presión distinta, rápidamente se da cuenta de qué es esto que estamos diciendo. Por ejemplo, si nos vamos a bucear, al sumergirnos, comenzamos a aumentar la capa de fluido que tenemos encima de nosotros, ya con traje de buzo, ¿verdad? Y entonces esa cantidad de agua que tenemos por encima de nosotros nos comienza a pesar en todo el cuerpo, no solamente en los hombros, en todo el cuerpo. Y si no tuviéramos equipos especiales que nos protegieran de ese aumento de presión, eventualmente esa presión nos revienta. Bueno, sin llegar a esos extremos, en el caso de irnos a algún otro planeta que tenga una capa de atmósfera distinta, entonces también sentiríamos una presión diferente sobre nosotros. Y es lo que veíamos que, por ejemplo, había ocurrido en el caso de Venus, cuando se enviaron las sondas rusas, las soviéticas más bien en esa época, a explorar la superficie de Venus, duraban apenas una hora, porque la atmósfera de Venus hacía una presión 90 veces superior a la atmósfera de la Tierra. Y en el otro extremo, si es que nos vamos a Marte, por ejemplo, la presión es prácticamente despreciable. Entonces ahí lo que nos puede destruir una nave que enviemos no es la presión, sino, por ejemplo, que prácticamente no hay protección de la atmósfera frente a las radiaciones que vienen del espacio. Ya. Rango de temperatura. Bueno, a ver, esta sí que no se la voy a dibujar, pero creo que es fácil. La idea es que un planeta, como por ejemplo lo experimentamos cada día en nuestro propio planeta, va pasando por temperaturas a lo largo del día y a lo largo del año que van siendo diferentes. Sin embargo, no son ilimitadas, a ver, no son infinitamente calientes ni infinitamente frías, ¿ya? Sino que se mueven dentro de ciertos rangos. O sea, la temperatura más alta en la superficie del planeta Tierra, no me acuerdo cuánto es, pero póngale que era alrededor de 50 grados Celsius o algo así. O sea, no ha habido un punto en la superficie del planeta en que la atmósfera, obviamente estamos hablando de esto, puede alcanzar, no sé, 80 grados Celsius o algo así. Similarmente, entonces, en cada uno de los planetas vamos a encontrar que la temperatura atmosférica se mueve dentro de un rango, la temperatura interna se mueve dentro de algún otro rango, su temperatura superficial, si es que hay superficie, se mueve dentro de otro rango, etc. Todos estos son parámetros que nos interesan. Presencia de campo magnético. Bueno, esto, vamos a volver sobre esto en unas poquitas láminas más. Básicamente tiene que ver con que si yo en la Tierra tomo una brújula, acá tengo una brújula, esta brújula acá me está apuntando hacia el norte. Y esto no es que necesite pilas, no necesita nada especial, sino que esto está sintiendo una propiedad de nuestro planeta, que es poseer un campo magnético. Y eso significa que hay un funcionamiento de nuestro planeta como una especie de imán, de manera que las brújulas se dan cuenta en qué dirección está uno de los extremos de ese imán y apuntan hacia allá. Bueno, no todos los campos magnéticos, no todos los planetas tienen un campo magnético, por lo menos uno muy significativo, pero vamos a ver de ahí un par de casos en que sí es importante. Presencia de atmósfera, bueno, también ya vimos que no todos los planetas tienen atmósfera o la que tienen es prácticamente despreciable. Caso en que no hay, Mercurio. Caso en que es casi despreciable, Marte. En Venus tenemos un caso con mucha atmósfera, en el caso de la Tierra, la atmósfera que para nosotros es normal, pero vamos a ver qué pasa con los planetas exteriores. Y finalmente, una palabra nueva, recomentemos nuestro vocabulario astronómico, que es el albedo, y que vamos a ver que juega un rol al entender cómo funcionan ciertos análisis del calor que detectamos en los planetas. El albedo básicamente es la cantidad de
radiación que un planeta devuelve hacia el espacio, de la radiación que recibe. ¿De dónde está recibiendo esa radiación? Bueno, el Sol. El Sol es un emisor de radiación en todas direcciones, así que todos los planetas de nuestro sistema solar están siendo iluminados por el Sol. Imagínenselo como que fuera una especie de estufa, pero una especie de estufa con linterna y linterna con estufa y radio. O sea, emite todo, emite todos los tipos de radiación que nos podamos imaginar. Y cuando vemos cuánto de esa radiación que llega, un planeta la absorbe, le da la bienvenida, la deja entrar, y cuánta de esa radiación la rechaza, la devuelve al espacio, como si pusiera un espejo que la devolviera e hiciera que se fuera. Eso cambia de un planeta a otro. Y acá tenemos una tabla que nos muestra esos valores, y básicamente acá tenemos que el albedo más alto del sistema solar lo tiene Venus, 0.76. Eso es que el 76% de la radiación que le llega al Sol, Venus la está devolviendo al espacio. Entonces, ahí tengo una explicación, en parte, no es toda la explicación, de por qué yo veo a Venus tan brillante. Porque prácticamente entonces estar viendo como un espejo que está orbitando en el cielo, ¿verdad? Y bueno, una de las razones por las que Venus es así es por la gruesa capa de nubes que tiene, y cómo esa capa de nubes es altamente reflectante. En el caso de los otros planetas que están más abajo, no sé, Júpiter, por ejemplo, vemos que también tiene un albedo que es muy grande, no tan grande como el de Venus, pero sin embargo lo vemos también como un cuerpo muy brillante en la noche. Y eso es porque, a pesar de no tener un albedo tan alto como el de Venus, Júpiter es un planeta grande. Entonces, si lo imaginamos como un espejo, ¿verdad?, que está devolviendo radiación, el espejo está más lejos, ¿ya? Pero es un espejo un poquito más grande que en el caso de Venus. Así que compensa una cosa por otra, y de todas maneras lo podemos ver como un cuerpo bien brillante. Si queremos comparar tamaños, estos son los tamaños a escala de los distintos planetas, y podríamos hacer todo el resto de la explicación prácticamente en base a tamaños, pero me pareció más interesante que nos concentremos en algunos otros elementos que son distintivos de los planetas exteriores. Así que vamos a partir por Júpiter. Y me pareció interesante mostrarles cómo era la primera observación registrada de Júpiter. Esto es Galileo Galilei, el año 1610, transcribiendo sus manuscritos, porque inicialmente esto era Galileo de noche con una velita y un librito de notas para poder anotar algo, ¿verdad? Entonces dibujó lo que le llamó la atención de Júpiter, y sus primeros dibujos eran muy simples. Nada más era una especie de pelotita con unas estrellitas alrededor, y esas estrellitas le llamó la atención que iban cambiando de posición. ¿Qué serán esas estrellitas? Bueno, son parte de las lunas, que vimos que tenía 70 y tantas lunas, pero hay 4 que son Io, Europa, Ganímedes y Calisto, que han sido siempre las más distintivas, las más fáciles de ver, y que Galileo entonces observó, mostrando cómo es que estas lunas estaban orbitando Júpiter. Y eso en sí mismo, a pesar de que parece una observación muy sencilla, ya era toda una revolución, porque venía a crear una especie de nuevo centro en el sistema solar, siendo que antes lo convencional era decir que todo estaba orbitando a la Tierra. Ya era un poco molesto todavía en esa época hacerse la idea de que los cuerpos no orbitaran a la Tierra, sino que orbitaran al Sol. Pero imagínense que ahora ni siquiera orbitaban al Sol, sino que había algunos cuerpos que, por la razón que no sabíamos cuál era, empezaban a orbitar algunos de estos otros planetas. Entonces, esto era extremadamente revolucionario. Y lo que vemos acá entonces es que los primeros bosquejos con telescopio son muy simples, porque también las capacidades del telescopio eran muy simples. ¿Cómo ha avanzado esto en unos 400 años?
al punto de que este es un video real de la sonda, una de las sondas Voyager en los años 70, acercándose a Júpiter a lo largo de 60 días. Aquí estamos viendo el movimiento de una de las Voyager, tomado con un filtro azul, por eso se le llama la película azul. Y podemos ver que el grado de detalle que tenemos acá no solamente es espectacular en términos de la cantidad de características que podemos ver en la superficie, sino también de poder ver cómo se están moviendo esas distintas características. Dejamos la imagen estática un ratito y ahora ocupando una imagen un poco más moderna. Aquí tenemos una vista reciente del telescopio Hubble, del telescopio espacial Hubble, que está orbitando a la Tierra, y es muy parecido a lo que nos mostró Voyager, ¿verdad? Pero con la ventaja de que podemos tener la imagen quieta ahora por un rato y poder comentarla. Y una de las primeras cosas que a la gente le llama la atención cuando observa Júpiter, y de nuevo hasta el momento que me encantaría que la clase pudiera ser interactiva, porque la gente dice, empiezan a apuntar ahí y allá. Bueno, es esa especie de gran pelota roja que está al centro, ¿verdad? Y es la famosa mancha roja de Júpiter, o la gran mancha roja de Júpiter. ¿Qué es la gran mancha roja de Júpiter? Vamos a ello en un momento, pero primero contemos brevemente la historia. Normalmente cuando se habla de la mancha roja de Júpiter, se dice que es una característica de la superficie que ha estado ahí siendo visible por prácticamente 400 años. Y que siempre que se la ha visto, la característica de que está esta mancha ha sido reportada. No es tan así. De hecho, tenemos dudas de cuándo es que realmente se hizo la primera observación de la mancha y si las manchas que se han reportado han sido las mismas siempre, porque el planeta puede ir cambiando con el tiempo y quizás ha habido más de una de estas grandes manchas que han aparecido a lo largo de la historia. No en vano llevamos prácticamente 4 siglos haciendo esta observación. El reporte más confiable que podría ser la mancha roja es de los años 1660, ¿ya? De Giovanni Cassini. Pero lo que complica de aceptar que esta sea en realidad la mancha roja es que después de estas observaciones de Cassini pasan prácticamente 150, 160 años en que nadie menciona la mancha, o prácticamente nadie menciona la mancha. Entonces, ¿por qué si es algo tan distintivo, si los telescopios comenzaron a estar más disponibles para otros científicos, otros observadores, la óptica de los telescopios iba mejorando? ¿Por qué nadie más en 150 años menciona la mancha roja en ningún escrito? Es extraño. Entonces, forzosamente, si tenemos que dar un origen más reciente, pero mejor establecido, de cuándo se observa por primera vez la mancha roja, es en torno al año 1830, y viene a ser una especie de reconstrucción de que históricamente a la gente le llamó mucho la atención, porque se vio muy grande y estaba realmente muy prominente en la superficie de Júpiter, a fines del siglo XIX, como en el año 1879, si no me equivoco. Entonces ahí comenzaron a ver qué registros había hacia el pasado y se dieron cuenta de que desde 1830 a 1880, redondeamos, prácticamente en 50 años, había algo así como 60 observaciones. Y nada más 60 observaciones. De todos modos es poco para una característica de la superficie de Júpiter que hoy nos llama tanto la atención. Entonces, bueno, está esa controversia respecto a qué tan antigua es la mancha, no lo sabemos, pero sí sabemos que desde fines del siglo XIX, desde 1879 hasta ahora, la observación ha sido sostenida, ha sido intensa en el sentido de que se ha observado con todo tipo de instrumentos, hecho todo tipo de análisis, y hoy en día entonces tenemos bastante claro que lo que viene a ser la mancha roja de Júpiter es una gran tormenta que al parecer es una tormenta de muy larga duración, es muy intensa en cuanto a las velocidades del viento que está involucrado ahí, y el tamaño que tiene, hemos puesto la Tierra como comparación ahí, es algo que en casos récords
nos llega a caber la Tierra unas 3 veces. O sea, es así de gigantesca esta tormenta que tenemos en la superficie de Júpiter. Sin embargo, no es un tamaño constante. Así como pasa el tiempo, hemos visto que la mancha aumenta de tamaño, pero también disminuye de tamaño. En este momento está en un proceso de disminuir su tamaño y se espera que en unos años más podría, en lugar de verse ovalada, como la estamos viendo ahí, o en esta imagen que la encuentro francamente espectacular, esta es una de Voyager, la mancha roja llega a ser prácticamente redonda, más que ovalada, como la estamos viendo aquí. Haciendo un pequeño paréntesis, y me imagino que esto va a ser una curiosidad que varias personas podrán tener, si quieren saber dónde encontrar buenas imágenes del sistema solar, yo les recomiendo el Photojournal de NASA, del Jet Propulsion Laboratory, del JPL de NASA, y esto se encuentra fácil buscando por el Photojournal. La NASA, al igual que la ESO y que grandes observatorios científicos del mundo, libera regularmente comunicados de prensa con imágenes de alta resolución de sus descubrimientos más notables, pero pasado un tiempo he encontrado que a veces se hace un poquito difícil volver a encontrar la imagen. De pronto ocurre que esos sistemas se montan para ciertos proyectos específicos, el proyecto termina, después empieza a buscar la imagen y dónde está, y la verdad es un poco frustrante si usted se había acostumbrado a que esto estaba en una cierta dirección. Bueno, me he dado cuenta de que el Photojournal es un sitio que NASA está manteniendo para concentrar las imágenes de todos los planetas independientes del proyecto. Entonces, digamos que, por ejemplo, yo quisiera ver imágenes de Júpiter, voy a Júpiter, acá selecciono qué cuerpo quiero ver, podría escoger alguna de las lunas de Júpiter, pero vamos a poner Júpiter, selecciono eso, luego acá ya me muestra una porrada de imágenes, pero si quiero podría seleccionar alguna misión específica. Vamos a tomar una de las últimas, que es Juno, y acá podemos ver algunas de las imágenes de Juno. No sé, por ejemplo, pongamos eso. Y ahí entonces estamos viendo que está la imagen, está un texto explicativo, bueno, está en inglés, pero para eso existe el traductor de Google, si es que no sé tanto inglés, ¿verdad? Si quiero ver mayor detalle, pincho ahí. Hay algunos que están, porque ese era en baja resolución, si lo pongo esto como en más alta resolución, a ver si no se demora como excesivamente. Está en 2.6, 2.8, ok, ahí se abrió. Y... ok, y ahí está. Entonces lo podemos ver bastante más grande, con bastante más detalle. Alguien que sea una persona muy crítica con esta imagen, podría decir, no, sí está bonita, pero tal vez yo le habría ajustado un poco el contraste, le habría dejado como un poco más fino los detalles. Hoy en día, ¿cuánta imagen no se somete a un poco de retoque, independiente que se trate de respetar la imagen fidedigna, como que se mejora un poco las imágenes sin mentir, digamos, nada más para hacer más evidentes algunos de los detalles? Y para eso, a quienes les interesa este tipo de cosas, hay un proyecto de ciencia ciudadana que se llama el JunoCam, que es también uno de estos proyectos de NASA en que se involucra a la gente en precisamente editar imágenes. Entonces, NASA está interesada en la ciencia, no están tan interesados en la parte de las imágenes bonitas, pero a la gente le gusta mucho eso. Entonces, usted puede venir acá, aprender sobre la misión, lo que se está haciendo, aprender sobre el procesamiento de las imágenes y eventualmente enviar sus imágenes mostrando qué es lo que usted ha hecho con las imágenes. Y si busca en Flickr, hay personas que hoy en día están haciendo maravillas con estas imágenes que son de Juno, simplemente con el trabajo de edición. Encuentro que esto es increíble, y esto no es como NASA lo publicó, esto es el resultado original tomado por la sonda de NASA, pero en que la estamos viendo como la estamos viendo porque hay una persona que se dio el trabajo luego de aplicar técnicas de procesamiento fotográfico
insisto, sin falsear la realidad, nada más acentuando los detalles que ya estaban ahí, para que pudiéramos ver más claramente el contenido de la foto. Acá hay otra persona que hace lo mismo, con todo tipo de planetas, pero evidentemente hay como algún mayor interés por estos más conocidos, pues por Marte, Júpiter, etc. Ok, ya, ese fue un paréntesis, porque sé que a la gente le gusta mucho el tema de las fotos, y está muy bien. Puede ser uno de los atractivos para seguir el interés en astronomía, ¿por qué no? Ok, entonces estábamos diciendo que la mancha roja es una tormenta que va cambiando de tamaño con el tiempo. En este momento está en un proceso de irse empequeñeciendo un poco, pero está ahí, ¿ok? ¿Qué otra cosa podemos ver de Júpiter? Bueno, cuando observamos la superficie de Júpiter, también es bastante característico observar que hay estas bandas cafés que técnicamente reciben el nombre de cinturones, los cinturones de Júpiter, y estas zonas blancas que técnicamente reciben el nombre de zonas, tal cual, ¿ya? Entonces las bandas cafés se llaman cinturones, las bandas blancas se llaman zonas. ¿Y por qué tengo estas dos imágenes, una lado a lado de la otra, o lo que es lo mismo en esta otra? También se puede ver. Porque, y esto es un concepto que me interesaba mucho introducir hoy día, no es la última vez que vamos a ver esto. En astronomía no solamente trabajamos con la información visual de los cuerpos que observamos. La información visual es lo que ven mis ojos, o lo que un instrumento astronómico, una cámara, va a hacer en lugar de mis ojos, pero con capacidades similares a las de mis ojos. Me refiero a que si yo veo, no sé, una planta de tomate, y esa planta de tomate tiene tomates rojos y hojas verdes, la cámara va a ver la misma planta de tomate con el tomate rojo y las hojas verdes. No hay cambio ahí, porque sus capacidades van a ser similares a las de mis ojos, pero voy a tener la capacidad de llevar un registro digital, que eso lo tengo después en una tarjeta de memoria, lo puedo mostrar en el computador, lo puedo analizar, puedo tal vez captar luz más débil que la que ven mis ojos, eso es interesante, pero sigue siendo parecido al ojo humano. Sin embargo, lo que está a la izquierda es una cosa completamente distinta. Lo que está a la izquierda no lo ve el ojo humano, pero en tiempos de pandemia, a lo mejor nos hemos acostumbrado un poquito más a esto. Cuando vamos a algunas tiendas, a veces hay unas cámaras especiales que nos apuntan al cuerpo y nos están mostrando la temperatura del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de controlar con eso? Sin tener que a cada persona tomarle la temperatura, bueno, controlar su temperatura corporal, que no tenga fiebre, ¿verdad? Pero se hace por medio de una cámara que es capaz de registrar esta emisión térmica. Esa emisión térmica es un tipo de luz que llamamos infrarrojo. Insisto, no es la última vez que vamos a hablar de esto. Que llamamos infrarrojo, que puede tener varias posibilidades tenemos varias posibilidades de observar el infrarrojo, pero normalmente va a estar asociado a que va a haber algo caliente que está produciendo esta radiación. Entonces, si tengo la posibilidad de observar el planeta, Júpiter en este caso, en visual, como ven mis ojos, y en infrarrojo, tengo dos informaciones complementarias. Tal cual como si a la entrada de la tienda yo veo a la persona con mis ojos y me hago una idea de, no sé, esta persona a lo mejor viene tosiendo, ¿ya? Y esa es la información de la cual me voy a dar cuenta, pero no soy capaz de ver si es que viene con fiebre. Pero si ahora activo mi superpoder de mirar en infrarrojo, ahora sí me daría cuenta de si la persona viene con fiebre. Eso es lo que estamos haciendo acá. En el caso del infrarrojo a la izquierda, lo que está más oscuro emite menos infrarrojo. Entonces vamos a interpretarlo como que está más frío. Lo que está más brillante emite más infrarrojo, entonces vamos a decir que está más caliente. De modo que si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, vemos que las zonas
blancas, las zonas, ¿cierto? Están más frías. Es la misma foto, ¿ah? Tomada en visual y en infrarrojo. Las zonas blancas, las zonas, están más frías, mientras que los cinturones, los cafés, están más calientes. Quiere decir entonces que la superficie de Júpiter, yo tengo de alguna manera regiones que estén muy calientes y otras que estén muy frías, una al lado de la otra. Bueno, más o menos. ¿Ya? Lo primero es darse cuenta de algo que tal vez no es tan evidente, pero quizás se nota más cuando volvemos a ver este video. ¿Se puede ver este video? No. Ah, parece que no le gustó. Ya, ok, bueno. ¿Se acuerdan que teníamos un video acá y veíamos que todo esto se movía muy rápidamente? Eso es una evidencia de que lo que se está moviendo ahí no es algo sólido, sino que estamos viendo lo que podríamos llamar la atmósfera del planeta. Pero nuestros análisis más refinados nos han ido mostrando que en realidad, si seguimos entrando en Júpiter, no es que hay una atmósfera como en la Tierra, por ejemplo, y luego nos posamos con nuestro cohete imaginario en la superficie del planeta y miramos esta atmósfera con sus tormentas y sus corrientes de gases para un lado y para otro, sino que es prácticamente puro gas. Por eso también a veces a estos planetas los llamamos los gigantes gaseosos. Es decir, así como voy entrando en Júpiter, el gas se va haciendo cada vez más denso, más denso, más denso. ¿Recuerdan el concepto de densidad? Es decir, voy sintiendo que tengo más masa, más materia que está junto a mí, y entonces lo que parecía un gas muy delgadito se empieza a hacer un gas más comprimido, que de pronto ya no parece gas, sino que empieza a parecer más como un líquido, ¿ya? Y en los extremos, ya prácticamente no parece un líquido, sino que prácticamente parece un sólido. Entonces es un caso extraordinariamente elevado en cuanto a presión, ¿ya? Pero sin embargo en su composición, mayoritariamente yo lo que encuentro es gas. Así que lo que estoy haciendo cuando veo digamos, la superficie, estamos ocupando mal las palabras ahí, pues no estamos viendo la superficie de Júpiter, estamos viendo la parte exterior de Júpiter. Y en esa parte exterior de Júpiter, de todos modos hay capas, igual que nuestra atmósfera, si tenemos un día nublado y pudiéramos mirar la Tierra desde fuera, no veríamos la superficie de la Tierra, pero podríamos ver nubes a distintas capas. Acá también tengo capas atmosféricas a distintas altitudes. Entonces lo que ocurre es que estas capas que están más calientes, las más brillantes, las cafés, están más adentro. Entonces, lo que estoy viendo es como una especie de corte, por decirlo así, en la parte exterior de Júpiter, y lo que estoy observando es que este gas que está acá, es un gas que está más hacia adentro, que se está calentando por acción de las capas interiores de Júpiter, mientras que el gas que está acá, en las capas, en estas zonas blancas, ¿verdad?, se está enfriando. Si ponemos esto como una especie de dibujo, a ver si me acompaña acá las habilidades de dibujo. Digamos que yo tuviera esto como, digamos que estos sean los cinturones, ¿okay? Al dibujar Júpiter, ahí estoy dibujando dos cinturones, y entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tirar un corte a través de Júpiter, de manera que voy a hacer como un corte así, voy a cortar esa superficie, y entonces al mirar esto de lado, yo lo que vería es que tengo como un cinturón, no sé, una cosa así. Aquí tengo otro cinturón. Quizá este me queda muy grande. Y aquí entre medio tendría algo que no parece cinturón, ¿ya? Sino que es algo más blanco. Eso es lo que estoy viendo aquí arriba. Este cinturón rojo, otro cinturón rojo, y esta zona blanca al medio, lo que estoy representando acá de lado. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí se entendió el dibujo.
Este cinturón rojo, están recibiendo calor de las zonas interiores de Júpiter. Entonces lo que están haciendo es que el gas lo están calentando. Pero una vez que llega arriba, ya no está tan cerca del interior de Júpiter. Entonces el gas empieza a enfriarse y una vez que se enfría, comienza a bajar. Porque está más frío y el gas frío tiene una densidad más alta y entonces empieza a hundirse. Siempre que tengo fluidos a distintas densidades, el fluido más pesado se me va más al fondo. Yo lo puedo ver, por ejemplo, si pongo en un vaso, con mucho cuidado, una mezcla de miel con agua, la miel se va al fondo del vaso. Si ahí pongo aceite, el aceite queda flotando arriba del agua. Entonces, ¿por qué van quedando a distintas alturas? Bueno, porque tienen distintas densidades. El que es menos denso queda más arriba, el que es más denso queda más abajo. Y acá la densidad de estos fluidos en la atmósfera de Júpiter, en la parte exterior de Júpiter, va cambiando con su temperatura. Acá lo estamos calentando, entonces le disminuimos la densidad, hacemos que suba, pero cuando ya llega más afuera, ya no está tan cerca de esta fuente de calor, entonces el gas empieza a bajar. Eso, tenía preparado un video que encontré en YouTube, y lo vamos a poner un poquitín más rápido. Acá la persona lo que hizo es que montó un sistema experimental en el cual tiene un estanque transparente. En ese estanque transparente hay una fuente de calor al medio. Entonces vemos cómo el fluido está subiendo. Y una vez que llega arriba, ya no está cerca de la fuente de calor, empieza a avanzar hacia el lado, ¿verdad? Y una vez que llega hacia el lado, después comienza a bajar. Y estas tazas que están hacia los lados son tazas que tienen cubitos de hielo. Entonces empieza a hacer estas vueltas. Estos se llaman celdas de convección, es el nombre técnico que reciben, y ayudan a explicar buena parte de los movimientos en estas capas atmosféricas de Júpiter. ¿Ok? Ok, entonces estamos viendo que es una atmósfera en que ocurren estos movimientos producto de las capas de gas que se encuentran a distintas temperaturas, que las bandas están más calientes que los cinturones están más calientes que las zonas. Y también podemos darnos cuenta de que, contraintuitivamente, la tormenta roja, por ejemplo, es una tormenta que no es tan caliente como hubiéramos imaginado. De hecho, está bastante más fría. Estos óvalos blancos que vemos ahí también son zonas que están más frías. Entonces eso quiere decir que el color blanco está más afuera en la superficie de Júpiter. Sin embargo, tomemos, por ejemplo, acá esta banda, este cinturón café que está ahí arriba, y esas manchitas que también son como óvalos más oscuros, vemos acá se ven como zonas más brillantes. Estamos mirando hacia adentro del planeta, es como un hoyo que hubiera en las capas exteriores. Bueno, avancemos. Quería contarles esto porque tal vez no tanta gente lo conoce, y es un indicador de que estas características de la superficie del planeta no siempre, digamos, no son estáticas, están cambiando dinámicamente por estos fenómenos atmosféricos, pero también cambian por eventos cósmicos a los que se ve enfrentado Júpiter y eventualmente cualquier planeta, pero digamos que hemos tenido la suerte de presenciar esto solamente en Júpiter. El año 1994 se detectó un cometa, se llama el Shoemaker-Levy 9, que después de determinar cuidadosamente su órbita, se vio que, primero, se estaba fragmentando. Entonces, acá en esta imagen lo que estamos viendo son los fragmentos del cometa, e iban estos fragmentos a chocar con Júpiter. Esto ocurrió el año 1994. Recuerdo que con algunos compañeros y amigos de universidad nos preparamos
ese año para observar el choque del cometa a través de un pequeño telescopio y estaba nublado. Ha sido la mala suerte de mi vida que muchas veces en estos eventos únicos me ha costado presenciarlos de primera mano, digamos, porque en el lugar donde estoy, bueno, se nubla. Pero afortunadamente hubo gente con más fortuna, tenemos registros muy buenos. Y este particularmente es un registro hecho en el Observatorio de Calar Alto, en infrarrojo. Ya saben reconocer las imágenes infrarrojas, ¿verdad? De manera que podemos ver el impacto de los fragmentos del cometa. Y claro, en infrarrojo se nota mejor, porque como es un impacto, se va a liberar más energía y se va a ver bien. Entonces ahí pueden ver como un par de los fragmentos están chocando con la superficie de Júpiter. ¿Qué le pasó a Júpiter con esto? Bueno, le quedaron unas cicatrices por un tiempo, pero al parecer Júpiter está relativamente acostumbrado a que estas cosas pasen, así que no fue nada tan terrible. Acá podemos ver de abajo hacia arriba, 5 minutos después del impacto del fragmento que se llama el fragmento G, le pusieron nombres con letras. ¿Y dónde está el impacto? Bueno, aquí abajo. Esto es como una pequeña expulsión de gas, resultado del choque. Luego, 1,5 horas más tarde, 3 días más tarde, 5 días más tarde. Entonces se ve que esto iba quedando como una huella, como una cicatriz, decimos, en la superficie del planeta, pero hoy en día ya no notamos nada, ya ha pasado mucho tiempo. Y al parecer, Júpiter frecuentemente recibe este tipo de impactos. Hay quienes creen que Júpiter podría estar jugando un rol de protector de la Tierra por actuar como una especie de escudo, mientras que también está la hipótesis contraria, es decir, que sí, que un poco nos protege, pero que a veces también lo que hace es atraer a cuerpos que de otro modo habrían pasado de largo, y si no los captura él, entonces los arroja como con una onda directo hacia la Tierra. Así que bueno, eso es algo que es difícil resolver en escalas cortas de tiempo, pero espero que con el pasar de las décadas y cientos de años, eventualmente irá quedando más claro. Lo último que vamos a mencionar sobre Júpiter es sobre su campo magnético. Júpiter tiene un campo magnético muy intenso, que es resultado de esto mismo que hablábamos de la gran presión en su interior. Júpiter está compuesto principalmente de hidrógeno, pero es un hidrógeno a tanta presión que eventualmente el hidrógeno se empieza casi a descomponer y los electrones del átomo de hidrógeno pueden fácilmente pasar de un átomo a otro. Entonces, cuando eso ocurre, el hidrógeno empieza a funcionar casi como si fuera un metal. Se habla, de hecho, de hidrógeno metálico. Y entonces, en ese caso, tenemos que al interior de Júpiter, donde el hidrógeno está a esa presión, hay verdaderas corrientes eléctricas que se están moviendo a través de ese hidrógeno metálico, y esas corrientes eléctricas producen también un campo magnético muy intenso. Es lo que vemos entonces, por ejemplo, evidenciado en esta imagen, que no está ni en visual, no es lo que ven mis ojos, tampoco es infrarrojo, que era esa visión más térmica, sino que es ultravioleta. En el ultravioleta podemos ver esto que se parece mucho a algo que hemos visto en la Tierra. En la Tierra conocemos lo que llamamos los cinturones de Van Allen, que son estructuras del campo magnético terrestre y que básicamente lo que hacen, y en este caso sí, es actuar como escudos de la Tierra frente a partículas cargadas que vienen del espacio. ¿De dónde? Bueno, principalmente del Sol. Entonces capturan esas partículas, las encierran en estos cinturones y no dejan entonces que atraviesen su estructura directo hacia la Tierra, sino que las dejan entrar a la Tierra por 2 puntos específicos, acá arriba y acá abajo, relativamente cerca de los polos. Y eso ustedes pueden haberlo visto, por último en fotos, si es que no han tenido la ocasión de verlo directamente, es lo que llamamos las auroras boreales y también las auroras australes, dependiendo de en qué hemisferio estemos mirando. Lo que ocurre es que esas partículas cargadas que venían del Sol son atrapadas por los cinturones de Van Allen. Los cinturones de Van Allen, que son estas estructuras del campo magnético, las conducen, no las dejan atravesar el cinturón, las conducen a través del cinturón
que finalmente llegan a la Tierra, ¿por dónde? Por aquí arriba o por aquí abajo. Y al interactuar con la atmósfera, esas partículas cargadas excitan gases en la atmósfera y esa excitación genera esos destellos de luz, pero son tantas las partículas que me forman unas estructuras bien complejas, pero lo que estoy viendo ahí son partículas cargadas del Sol interactuando con el gas de nuestra atmósfera. Esos son lo que llamamos las auroras boreales y auroras australes. Entonces, bueno, acá tenemos un fenómeno equivalente que estamos viendo en el caso de Júpiter. Son auroras de más alta energía que en la Tierra, entonces no las vemos en visual. O sea, si esta foto estuviera en visual, lo de arriba no aparecería, no puedo ver esto con mis ojos, pero sí aparecen en el ultravioleta. El ultravioleta es luz de más alta energía, entonces se ve con unas cámaras especiales, y esa cámara me muestra que esas auroras están ahí. Acá tenemos una pequeña animación que fue hecha por la NASA y la Agencia Espacial Europea, y me muestra una de esas auroras evolucionando en Júpiter. Ok, bueno, y eso es lo último que vamos a decir de Júpiter. Para que nos alcance el tiempo, vamos a pasar a Saturno. No, si es que logro... En Saturno, similarmente, bueno, hay varias cosas de Júpiter que se repiten en Saturno, así que no vamos a entrar al detalle, sino que vamos a nombrar como las cosas que son nuevas en Saturno. En el caso de Saturno también tuvimos inicialmente observaciones muy humildes, muy modestas, ¿verdad? Hechas por Galileo Galilei en el año 1610. Y si no les digo dónde está la observación de Saturno en esta página, tal vez no se dan cuenta, pero si ahora le hago un aumento, bueno, está ahí. Que el primer dibujo de Saturno es ese que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque el telescopio de Galileo tenía una calidad que, ok, era un avance extraordinario para la época, pero comparado con lo que podemos ver hoy en día, incluso con un telescopio muy económico, era bastante malo. Así que él no alcanzaba a resolver en detalle lo que estaba viendo, y lo primero que le pareció es que Saturno estaba acompañado como de dos lunas grandes, lo cual sabemos que no era así, sino que lo que estaba viendo eran versiones borrosas de los anillos de Saturno, que es lo más característico, ¿cierto? Sus anillos. Luego vio que esas lunas como que no estaban ahí, él no podía entender esto, y después como las volvía a ver, pero ahora de otra manera. Total que unos años más tarde, refinando su telescopio, finalmente hace el bosquejo que está publicado, el año 1623, está publicado como aquí a la derecha. No le da una explicación, pero ya se alcanza a dar cuenta de que tiene como una especie de arcos a la izquierda y a la derecha. Él habla de una especie de planeta con asas, como un planeta con manillas. No es capaz todavía de entender qué es lo que está viendo ahí. Hoy en día, por supuesto, tenemos la ventaja de visiones espectaculares de Saturno, cortesía de las varias misiones espaciales que han logrado llegar muy cerca de Saturno para hacer imágenes con todo detalle, tanto de sus capas exteriores, igual que en el caso de Júpiter, no hay una superficie como tal, ¿ya? Los anillos, las lunas que tiene Saturno, etc. Pero algo que es importante desmitificar en este punto es que Saturno no es el único planeta con anillos. Es el que tiene los anillos más ricos, más abundantes, más visibles, más complejos. Podemos ocupar varios adjetivos aquí, pero Júpiter tiene anillos. Esta es una imagen de Júpiter hecha a contraluz, o sea, el Sol está detrás de Júpiter en esta imagen. Urano tiene anillos, Neptuno tiene anillos, y en principio cualquier planeta podría tener anillos. ¿De qué depende el tener anillos o no tener anillos? Básicamente depende de algo que se llama el límite de Roche. Y la idea es muy simple. Yo tengo un planeta, ¿ok? En nuestra experiencia cotidiana, estar en la superficie de la Tierra, yo sé que tengo la sensación de que la fuerza de gravedad está apuntando siempre hacia abajo,
Entonces sé que hay alguna fuerza que está apuntando así, o al menos esa es la sensación que tengo, ¿verdad? Pero resulta que esa fuerza, y esto es algo que no nos damos cuenta en distancias cortas, pero en distancias largas hacia arriba sí lo notamos, esa fuerza depende de la distancia. O sea, si yo pudiera tener ahora un aparato de medición y tengo un cuerpo orbitando a este otro planeta, entonces la fuerza que va a sentir más cerca del planeta en este lado no va a ser la misma fuerza que va a sentir más lejos del planeta en este otro lado. Entonces, este lado se va a sentir más atraído que este otro lado que está ahí. Este lado va a sentir más fuerza de atracción hacia el planeta que el lado que está más lejos. Entonces, esto es como sentir que mis pies, la Tierra los estuviera tirando más hacia abajo que mi cabeza. Pero mi altura es tan pequeña que no nos alcanzamos a dar cuenta de eso. Yo podría tener el tamaño de un edificio y todavía no me alcanzo a dar cuenta de eso. Pero en escalas de decenas, cientos, miles de kilómetros eventualmente, sí que nos alcanzamos a dar cuenta. Y por lo tanto, va a haber algún balance que se establece entre la resistencia que internamente un cuerpo tiene de mantenerse unido, de mantener su estructura unida, versus estos tirones diferentes que el planeta le va a estar dando a un extremo y al otro y que va a tratar de desintegrarlo. Ya, eventualmente, todo planeta tiene a su alrededor un límite, o sea, una distancia, que se llama el límite de Roche. ¿Okay? A ver si lo podemos hacer. Esto es el límite de Roche. ¿Cuánto vale? Bueno, que depende del planeta. ¿Ya? Entonces, lo único que podemos afirmar es que todos lo tienen, ¿ya? Y que dependiendo del cuerpo que se esté acercando a él, en este caso, esa lunita roja que hicimos al lado, y del material de que esté hecha, bueno, una serie de variables que terminan afectando a cómo se resuelve esto, se va a poder acercar más o menos al planeta, pero una vez que llega a ese límite de Roche, la lunita se me empieza a desintegrar. Entonces, si yo tengo un planeta como la Tierra, por ejemplo, y un cuerpo se acerca más que el límite de Roche, eventualmente ese cuerpo se va a desintegrar. Y entonces la Tierra podría tener un anillo. Lo que pasa es que no necesariamente va a ser un anillo muy estable. Y lo vamos a ver un tiempo muy corto y luego va a desaparecer. Bueno, nuestros cálculos dicen que incluso en un planeta como Saturno, eventualmente esos anillos no tendrían que estar ahí, digamos. Entonces, o tenemos mucha suerte y estamos justo en la época de la historia del planeta en que esos anillos son visibles, o bien hay algún mecanismo que hace que esos anillos están continuamente como realimentando. O sea, el anillo se forma porque algo se desintegró, se empieza a deshacer, pues las partículas que lo conforman se pierden, se pueden ir hacia el espacio, se caen a la superficie del planeta, etc. Pero antes de que se empiece a desarmar, viene algún otro cuerpo que realimenta los anillos, o bien el mismo planeta algo le inyecta como alimento y el anillo se vuelve a formar. Hay lunas de Saturno que sabemos que pueden estar alimentando a los anillos, por ejemplo, por actividad volcánica. Entonces, esto es algo que está en estudio, pero la explicación al parecer va por ahí. No es que tenemos tanta suerte, sino que estamos viendo un sistema que funciona de esa manera, mientras en los otros casos de planetas que tienen anillos mucho más débiles, estamos viendo las situaciones más normales, donde un cuerpo se desintegra, vemos un anillo por un tiempo alrededor, pero esos anillos probablemente sean de corta duración en escalas de tiempo astronómicas y luego ya no los veamos. Hoy en día nuestras imágenes son pero tan requete contra espectaculares, que aquí lo que estamos viendo es un pedacito de los anillos de Saturno, que me muestran
una estructura vertical. O sea, a pesar de que los anillos en general son planos, son súper planos, no son una cosa sólida, así que no están hechos de muchas partículas de todos tamaños, pero que están en un plano bastante bien definido. Eventualmente en los bordes de los anillos podemos ver que se salen del plano. En esta imagen es como que estuvieran saliendo de la pantalla, por eso proyectan sombras. Lo que estamos viendo ahí es el Sol proyectando una sombra sobre la estructura más interior de los anillos, porque estos anillos, esta estructura del borde está más levantada. Y acá, esta imagen como que nos revela un poco qué es lo que está pasando. Aquí vemos que hay algunos cuerpos que están pasando entre medio de los anillos, produciendo unos pequeños, bueno, en inglés los llaman gaps, ¿cómo lo diríamos en castellano? Son como, bueno, zonas en las que no hay nada, zonas vacías, podríamos decir. Y así como van pasando estas pequeñas lunitas, lo que hacen es que van armando estas olitas de materia a un lado y al otro de su paso. Y estas lunas tienen una función muy especial porque funcionan como lo que se llaman las lunas pastoras, tal cual como lo estoy diciendo. Lunas pastoras. Una luna pastora lo que hace es que va pastoreando las partículas que forman los anillos, de manera que las que estén, digamos, muy sueltas, muy flojas, que no se han estabilizado todavía en el anillo, las expulsan hacia afuera del anillo o bien las atraen hacia adentro, pero no las dejan ahí. Entonces acá tenemos el caso de un anillo, que es el que se llama el anillo F, y hay dos lunitas que están pasando por ahí cerca, que bueno, ya las vimos pasar, ¿cierto? Que era la luna Prometheus y la luna Pandora, y que están pastoreando ese anillo. Ahí están haciendo otro paso, están pastoreando ese anillo y a su paso van generando esas especies de olitas de materia que van arrasando con todas las partículas que están más sueltas. Ok. ¿Qué es lo que había visto muy probablemente Galileo al comienzo y que después no entendía que se le había desaparecido las lunitas al planeta, que después sabemos que no eran lunitas, sino que estaba viendo de manera muy borrosa los anillos, pero que unos años los vio y otros años no los vio? Bueno, hoy en día sabemos que, dada la inclinación que Saturno tiene, la inclinación de su eje, a lo largo de su traslación en torno al Sol, entonces también nosotros desde la Tierra, así como Saturno esté dando vuelta en torno al Sol, que lo hace más o menos una vez cada 30 años, vamos a tener la posibilidad de a veces ver una parte del planeta en que los anillos los vamos a tener como le decimos como la cara al frente, la cara de los anillos, mientras que en el otro extremo vamos a tener el borde al frente. Entonces se van a ver muy delgaditos. Acá tenemos una animación que muestra ese efecto que sigue un ciclo de más o menos 15 años. O sea, en 15 años yo vuelvo a la situación en que si partí viendo la cara al frente, la vuelvo a ver completamente al frente. Si partí viendo el borde al frente, lo vuelvo a ver completamente al frente. Estamos esperando que el siguiente caso de tener el borde completamente al frente va a ocurrir el año 2025. Entonces, ese es un año interesante porque, bueno, hay gente que lo encuentra muy fome, pero digamos es interesante para quedarse con la foto, porque es un año en el cual Saturno se va a ver prácticamente sin anillos. Y si puedo entusiasmar a alguien con estas clases como a hacer algún proyectito a largo plazo, ya sea en un colegio, en una academia de ciencia, un proyectito personal, la verdad es que con equipo que no es tan complicado, se pueden lograr imágenes de Saturno con telescopios pequeños y cámaras bien sencillas. Y si se tiene el hábito de ir tomando, por ejemplo, una imagen por año, se podría registrar esto que estamos viendo acá y podría ser bien interesante hacerlo, como les digo, como una especie de proyecto escolar y demostrar este efecto, que es un efecto de perspectiva, al ver cómo el planeta va moviéndose a lo largo de su trayectoria en torno al Sol. Entonces, como su trayectoria dura alrededor de 30 años, entonces más o menos cada 15 podemos ver esta cara hacia nosotros, esta cara de los anillos o el borde.
Acá pueden ver el caso del año 1995, ya en que con el telescopio espacial Hubble se vio por última vez o sea, no por última vez, después del 2010 de nuevo, pero con el telescopio espacial Hubble se vio los anillos hacia nosotros por su borde. Ok, ya casi vamos a terminar. El último punto sobre Saturno es que hay un pequeño misterio. Ese misterio es que cuando hacemos el análisis en infrarrojo, el análisis térmico, digamos, no es un planeta que meramente se caliente por acción del Sol. Si vemos la cantidad de radiación que recibe del Sol y la cantidad de radiación que devuelve, o sea, que sale de Saturno, lo que sale de Saturno es más que lo que recibe. O sea, él está produciendo calor. Lo mismo ocurre con Júpiter, lo mismo ocurre, vamos a adelantarnos un poco, con Neptuno. No ocurre con Urano. En el caso de Urano es prácticamente perfecto el balance entre que lo que recibe es lo que devuelve. Pero en esos otros tres cuerpos sí hay algún mecanismo que está produciendo calor. No sabemos exactamente qué es, tenemos algunas ideas. En el caso de Júpiter es tan grande que suponemos que es meramente calor recesivo del mismo proceso de formación de Júpiter. En el caso de Saturno, la sospecha es que internamente Saturno experimenta lo que se llaman unas lluvias de helio. Entonces el helio se va condensando, va entrando más en la superficie de Saturno, perdón, hacia el interior de Saturno, y al estar más cerca del centro va perdiendo energía gravitacional, que eso se libera como calor. Y entonces eso es lo que podríamos estar viendo acá, pero la verdad es que no lo tenemos claro. Y con lo que vamos a terminar es con Urano y Neptuno, y usted dirá, pero ¿cómo? Si le queda como un par de minutos. Y sí, lo que pasa es que Urano y Neptuno, honestamente, es muy poquito lo nuevo que podemos decir, porque son cuerpos, primero, no se han estudiado tanto, prácticamente tenemos las imágenes de las ondas Voyager y de los 70, 80 y poco más. Y también ocurre que debido a que su masa es menor, entonces también producen efectos, digamos, producen un tirón gravitacional menos intenso en sus capas de gas. Esto ya lo veíamos en Saturno, pero es más extremo acá, de manera que los efectos atmosféricos que ocurren son mucho menos marcados que en Júpiter, por ejemplo. En Júpiter vieron que era como una ensalada de colores y cinturones y zonas y todo tipo de cuestiones pasando. Acá esta es una imagen real de Urano y tomada de cerca. Esta es una imagen hecha por una Voyager el año 1986 y es poco más lo que podemos mostrar, es decir, con instrumentos muy finos, muy detallados, se ha logrado de repente capturar algún pequeño accidente en las capas exteriores de Urano, pero es poco, digamos, poco lo que se ha visto. En el caso de Neptuno, algo más, en particular esta también es de las Voyager, de los años 70-80, y una de las cosas que llamaba la atención era estas especies de tormentas que se dijo, ok, tal vez acá tenemos un caso como las tormentas de Júpiter, como la Gran Mancha Roja, pero aquí se vio que era algo de muy corta duración, a diferencia de Júpiter, porque después de un par de años esto ya no estaba. Así que son dinámicas más simples, menos agitadas que en el caso de Júpiter. Así que bueno, no es mucho más lo que vamos a decir de esto. Si nos vamos a referir a la composición de los planetas exteriores de manera comparada, tienen otros materiales que los componen, pero principalmente están compuestos de estos cuatro: hidrógeno, helio, metano y amoníaco. Hidrógeno, gas hidrógeno es bien inflamable en la Tierra. Originalmente los cepelines, estos como globos alargados que se usaban para transporte, los inflaban con hidrógeno. Se vio después que era una pésima idea porque se incendiaban. Hoy en día es mucho más seguro para todo este uso civil, digamos, trabajar con helio. El helio es un gas que es inerte, de manera que tranquilamente se puede usar cuando se inflan los globos que se le regalan a los niños, por ejemplo, ¿verdad? Este es metano. El metano se ocupa como gas de cocina, que también es algo que tenemos bastante cerca. El amoníaco, bueno, lo conocemos principalmente disuelto para tareas de limpieza, que también es un material que es relativamente conocido para nosotros en la Tierra.
La cantidad de hidrógeno no cambia mayormente entre los distintos cuerpos. La de helio también sí tiene variaciones, pero está dentro de ciertos límites normales. Pero vemos que cuando pasamos a Urano y Neptuno, la cantidad de metano aumenta bastante en comparación con Júpiter y Saturno, y la cantidad de amoníaco también, pero también acá ocurre que lo encontramos como hielo, el amoníaco, además de haber agua y algunos otros hielos allá. Un pequeño concepto de vocabulario que hay que tener cuidado porque a veces se nos enredan acá los términos, es que cuando hablamos de planetas, muchas veces hablamos de volátiles versus hielos, ¿ya? Y los hielos son los hielos que en la Tierra conozcamos como hielos. Acá, ¿cómo era la definición? Decimos que si tiene un punto de congelamiento más o menos que sea mayor a menos 170 grados Celsius, algo así. Ya, pero el asunto es que si los conocemos acá como hielo en esas condiciones, entonces los llamamos hielos, independiente que allá tal vez todavía podrían estar como gases o como fluidos. Pero el punto, independiente de cómo los encontremos, es que hay metano y hay amoníaco en mayor cantidad en esos últimos, y hay más hielo en esos dos últimos. Entonces, robándole una imagen a la NASA, podemos encontrar que la estructura interna de estos planetas es una estructura que en general va a tener hidrógeno, como hidrógeno gas, hidrógeno molecular, el que conocemos acá en la Tierra, en sus capas exteriores. Luego va a tener hidrógeno metálico, ese hidrógeno que dijimos que estaba a muy alta presión, eso lo vemos aquí en Júpiter, en Saturno. En el caso de Urano y Neptuno también volvemos a tener hidrógeno, pero se mezcla con helio y metano en sus capas exteriores. Y luego allá se forman estas capas de hielo, que no tenemos en Júpiter y Saturno. Acá hay hielo que está como amoníaco y metano. Pero fíjense que en los cuatro casos estamos suponiendo que hay finalmente algún tipo de cuerpo rocoso que está en el centro. Obviamente no lo hemos podido ver, no lo hemos podido medir, pero nuestras hipótesis de formación de estos planetas nos llevan a pensar que sí existe y que son, si pudiéramos sacarle todas estas capas de gases y hielo a estos planetas, serían planetas rocosos de escala parecida a la de la Tierra. Entonces no olvidemos que acá lo que diferencia estructuralmente a estos cuerpos es que en torno a esos núcleos rocosos lograron acumular muchísimo gas y hielo en el caso de los dos más lejanos, y que los componentes principales, en los cuatro casos, es hidrógeno, helio, amoníaco, metano. Con eso tenemos la imagen completa. Nuestra última lámina, para terminar, pues esto me lo preguntaron el otro día, en una de las sesiones de los viernes de preguntas y respuestas, que tenía que ver con los distintos periodos de rotación de los planetas y qué tan inclinados podían estar los ejes. Bueno, acá tenemos una lámina que compara los 8 planetas y podemos ver que hay ángulos de inclinación de su eje que es muy diferente. O sea, los casos extremos vienen a ser Venus, que está como tan inclinado, que está como completamente dado vuelta, entonces gira en sentido contrario al de los demás planetas. Y Urano, que está girado más o menos 90 grados, de manera que es como que estuviera rotando, pero así de ladito, como que va acostado, trasladándose en torno al Sol. Y eso hace que tiene estaciones muy largas, porque también sus años, el tiempo que demora en trasladarse en torno al Sol es un tiempo muy largo. Así que lo que hace es que va a haber un polo del planeta que va a estar por muchísimo tiempo, algunas décadas si no me equivoco, va a estar apuntando al Sol, luego el otro polo va a estar apuntando al Sol, etc. Sin embargo, los periodos de rotación son periodos en los cuales encontramos bastante más diversidad. O sea, tenemos casos extremos en los planetas más cercanos al Sol, que son periodos de rotación en días terrestres, miren, de 58, de 243 días. Decíamos, este es un caso en el cual
el día, es decir, el tiempo que se demora en dar una vuelta en torno a sí mismo, es más largo que el año de Venus, es más largo que el tiempo para dar una vuelta en torno al Sol. Pero cuando vamos a los planetas más grandes, que podríamos pensar que ocurre lo mismo, que son periodos de rotación muy largos, en realidad no, esto es todo lo contrario. En 9 horas y 55 minutos, Júpiter ha tenido una vuelta en torno a sí mismo. Entonces, si por ejemplo yo pudiera observar Júpiter en invierno, una noche de Júpiter, perdón, una noche de invierno, y tengo la posibilidad de verlo durante hartas horas, eventualmente podría tal vez ver la mancha roja, dar la vuelta completa al planeta en una noche de observación. Sería todo un desafío que podría ser interesante encontrar cuándo es que alguna vez podría lograrse eso y hasta tratar de registrarlo. Ok, vamos a parar aquí. Les recuerdo que los correos que enviamos desde la administración del curso se envían siempre desde esta dirección. Para quienes se han inscrito o todavía se quieran inscribir, vamos a volver a dejar el formulario de inscripción en los comentarios de este video. Entonces, asegúrense de poder recibir correos desde esta dirección de correo electrónica para que no les vaya a quedar atrapado en la trampa de spam o en promociones o en cualquier otro sitio donde no lo van a ver y después dicen, ¿por qué no me ha llegado la información del curso? Quienes se inscriban van a poder tener acceso finalmente a una constancia de participación si es que responden unos cuestionarios que semanalmente estamos enviando. Entonces, es la única importancia de inscribirse. Si no quiere la constancia y quiere venir un ratito nomás a aprender un poco de astronomía, ningún problema. Pero si le interesa, es importante que tengamos sus datos para poder enviarle ese cuestionario, que usted lo responda, llevar al registro y al final poder hacerle llegar su constancia. Lo último, estamos haciendo estas sesiones todos los viernes a las 4 de la tarde a través del Facebook del Centro de Astronomía de la Universidad de Antofagasta, respondiendo todas sus preguntas, ya sean de la clase que tuvimos hoy, de alguna otra clase o de astronomía en general. Inclusive si usted no se inscribió en el curso, pero tiene una duda que siempre como que le ha comido ahí la cabeza y dice, pero ¿y por qué pasará esto en el universo? Siéntase libre de ocupar el formulario. No estamos discriminando entre quienes están inscritos en el curso y quienes no, y estamos haciendo el esfuerzo de responder la mayor cantidad de preguntas el día viernes a las 4 de la tarde, junto a Juan Pablo Colque y Sebastián Gallardo, con quienes tenemos un diálogo entretenido, y no sé por qué, pero cada semana estamos terminando hablando un poquito de cocina también. Así que ojalá pueda hacerse un tiempo para acompañarnos ese día, resolver algunas dudas, mándenos las preguntas antes para poder preparar la respuesta, y nos vemos, ya sea el viernes o quienes no nos acompañen el viernes, el martes que viene, en que vamos a avanzar a qué es lo que podemos ver desde la Tierra en el sistema solar. Aquí vamos a poner el énfasis de fenómenos que podamos observar, ya sea a simple vista, con telescopios. Vamos a hablar de cometas, vamos a hablar de lluvias meteóricas, de eclipses, de algunos fenómenos que puedan ser interesantes de programar observaciones para el día de mañana. Así que no se lo pierdan, va a ser una manera observacional y aplicada potencialmente de completar nuestro estudio del sistema solar. Hasta la próxima.